Estados Unidos eliminará la amenaza nuclear norcoreana sí o sí, así sea con o sin el aviso y el apoyo de China. Así lo anunció el presidente Donald Trump en vísperas de la visita oficial de su par chino al país. En una entrevista, el mandatario subrayó que Washington neutralizará con total éxito a Corea del Norte, incluso si se ve obligado a hacerlo solo. Trump había denunciado previamente el flaco respaldo por parte de Beijing en este asunto. La nación norteamericana considera una posible amenaza para su seguridad los últimos ejercicios nucleares que ha venido realizando Pyongyang en los últimos tiempos. Los sistemas militares están en alerta. Corea del Norte lanzó el ensayo nuclear más potente de toda su historia y puso a temblar a todo el mundo. La amenazan con más sanciones y contesta que no se detendrá. El líder de Corea del Norte ha dicho que continuará con la construcción de más armas nucleares y cada vez más precisas. Ante el ensayo, Estados Unidos ha contestado con el vuelo de lo que no se acostumbra a ver, los letales aviones de la Fuerza Aérea capaces de lanzar bombas nucleares. Y aquí viene lo peor, la peor declaración. Corea del Norte volvió a contestar que esas provocaciones políticas y militares endiabladas, así lo dijo, derivarán en una cadena de ataques nucleares que traerán la destrucción final. Así lo dijo, destrucción final. Corea del Norte, un país que destina el 25% de su interno bruto al gasto de las armas y los ejércitos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la amenaza de guerra nuclear suena ya entre Corea del Norte y Estados Unidos. Comenzamos. 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 시험을 단행하였다. Esta fue la quinta prueba nuclear de Corea del Norte, la más potente jamás realizada por este país. Fue tan potente que causó un terremoto de 5.3 grados con una potencia cercana a la bomba atómica de Hiroshima. La prueba nuclear fue supervisada por el propio líder norcoreano, que gusta de dirigir este tipo de ensayos, y que luego celebró con parte del pueblo alabando a sus científicos. Eso dentro del país, pero fuera, encendió las alarmas del mundo y provocó una nueva ola de condenas y críticas, sobre todo de su vecina Corea del Sur. 안보리 결의에 대한 명백한 위반이자 국제 사회에 대한 노골적인 정면 도전 행위로서 정부는 국제 사회와 함께 북한의 중대한 도발 행위를 강력히 규탄합니다. I condemn in the strongest possible terms the underground nuclear test by the Democratic People's Republic of Korea. North Korea once again has demonstrated blatant and reckless disregard for its commitments and international obligations. This is quite unprecedented, even by North Korea standards. En respuesta, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron aplicar medidas unilaterales. Bombarderos supersónicos estadounidenses comenzaron a sobrevolar Corea del Sur en una demostración de fuerza. Aviones de combate F-15K surcoreanos, F-16 estadounidenses flanqueaban a los bombarderos. Las hostilidades se remontan a 1945. De un lado, Corea del Norte, y del otro, Estados Unidos y Corea del Sur. Hasta entonces, las dos Coreas eran una colonia de Japón. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos se dividieron la península. Los sistemas sociopolíticos diferentes provocaron en parte una guerra en 1950. Estados Unidos y la ONU apoyaban a Corea del Sur, China y la extinta Unión Soviética a la del Norte. En 1953 alcanzaron un armisticio sin firmar la paz. Desde entonces, las hostilidades continúan.
Estados Unidos ha jurado proteger a Corea del Sur. Desde 1997, Estados Unidos y Corea del Sur realizan anualmente una de las mayores maniobras militares del mundo. El propósito, dicen, mostrar músculo militar para asustar a la guerra. Por su parte, Corea del Norte continúa desarrollando su programa nuclear y de misiles. Informan que tienen hasta una bomba de hidrógeno. Su poder se estima hasta en 22 bombas atómicas, 6.000 kilómetros de rango para ataque nuclear. Calificación intermedia de 12 puntos como país con armas nucleares y reservas de plutonio, según el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional. Con todo esto ha dicho que puede apretar un botón y borrar del mapa a Estados Unidos. 미국에 가중되는 핵전쟁 위협으로부터 우리의 존엄과 생존권을 보위하고 진정한 평화를 수호하기 위한 국가 핵무력의 질 양적 강화 조치는 계속될 것이다. Pero Estados Unidos contesta. You know, we've been consistently clear that we will not accept North Korea as a nuclear state, nor will we accept North Korea's possession of nuclear weapons. Muchas gracias por la información de hoy a Fatemeh Shabarzian. Muchas gracias, Cristina Leiva, por tu grabación en el reportaje. Jorge Luis Ubertail, periodista, escritor, analista político y especialista en temas de defensa y seguridad allá en Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Y Juan Manuel Riesgo, profesor de Historia y Relaciones Internacionales allá en España. Juan Manuel, empiezo contigo. ¿Por qué el líder de Corea del Norte no le importó la advertencia de la comunidad internacional y realizó la prueba nuclear más potente de toda su historia? Por favor. Una de las razones fue que era el aniversario de la creación de la República de Corea del Norte, en 1948, fue la fecha exacta. Y después los norteamericanos han llegado a decir que tenía hasta 20 kilotones, la bomba de Hiroshima solo tuvo 15, pero al parecer era de 10. De todas formas, se creó un seísmo de 5,3, lo cual es muchísimo. Y él es un joven quizás no cualificado para el puesto que representa en esta monarquía hereditaria comunista, que es algo un tanto pintoresco. El hermano mayor se fue a Disneylandia, Japón, y por eso perdió el puesto, y su padre le nombró a él heredero, y ha habido unas purgas de generales, incluso un importante ministro que era tío suyo. Por lo tanto, es una forma de reaccionar hacia el exterior cuando hay problemas en el interior. Y es una pena porque Corea del Sur ahora está en una situación económica difícil, y no, aunque ahora hay un 54% de coreanos del sur que quieren también que haya armamento atómico, y eso que ellos habían firmado el Tratado de Proliferación en 1975. Pero en fin, en general parece que el líder de Corea del Norte no hace caso de ninguna advertencia y tampoco le importa el bienestar de su pueblo, y lo que quiere es dar un poco, pues, un paso adelante o una huida hacia adelante, que también se dice. Bien, déjame ir con Jorge. Jorge, ¿qué es lo que realmente quiere el líder de Corea del Norte? Bueno, pues primero tenemos que remontarlos a la historia. En el año 94, Corea del Norte, o la República Popular Democrática de Corea, firmó un acuerdo con un enviado de Clinton, que fue Carter, mediante el cual ellos tenían que desactivar el reactor de Yongbyon que tenían, y Estados Unidos le iba a construir dos reactores de agua ligera. Estos reactores nunca fueron construidos. La República Popular Democrática de Corea tuvo problemas en cuanto al parque de calefacción, en cuanto al parque de electricidad. Se creó una empresa internacional que se llamó KEDO, que le proveía de 500.000 toneladas de fuel oil anuales altamente contaminantes, y cuando apareció Bush en escena no se construyeron los reactores de agua liviana y comenzaron ejercicios militares con Corea del Sur, que tiene armamento nuclear desde la década del 60, no Corea del Sur, sino Estados Unidos asentado en Corea del Sur. Y entonces se comenzaron a agredir a Corea del Norte a través de estos ejercicios que se llaman Four Eagle, que se hacen todos los años, y que se plantea la destrucción del régimen, según ellos, comunista de Corea del Norte, y la destrucción del país. Como la República Popular de Corea ya sufrió una guerra en la década del 50, donde se destruyó prácticamente todo el país, una guerra que fue, como los yanquis siempre dicen, se hace a través de las Naciones Unidas, y entonces con los yanquis intervinieron otros países, pero los que desataron la guerra fueron ellos, y entonces están acostumbrados a que los norteamericanos destruyan gran parte de los bienes y de la población de Corea del Norte.
Por lo tanto, ante esta agresión del imperialismo norteamericano y sus aliados en la región, fundamentalmente Corea del Sur y ahora también Japón, entonces Corea del Norte ha decidido construir la bomba nuclear y la bomba de hidrógeno. Bien. Pero la anatemización que hay hacia Corea del Norte, o mejor dicho, hacia la República Popular Democrática de Corea, no viene solamente a través de la bomba atómica, viene a través de los 2 satélites de investigación que han lanzado al espacio, que se llaman Hwangmu-song 2 y 3, que fueron lanzados al espacio a través de un vector que se llama UNJA, que era análogo al vector que había construido la Argentina en 1986, que se llamó Cóndor, y que juntamente fue desactivado y también anatemizado ese vector porque decían que podía llegar a Malvinas por los norteamericanos, los británicos, los israelíes y otros países. Por lo tanto, Corea no solamente está anatemizada por ser un país socialista que obviamente ha conservado la estructura tradicional del socialismo estatal, sino también porque es un país que confía en sus propias fuerzas y tiene un motor que es el autodesarrollo autónomo y un sistema de organización que es el sistema Chongsari y bueno, y otro sistema que si ustedes quieren le puedo explicar de qué se trata. Ok, Juan Manuel, con la posición que Jorge me dice, pues parece ser que Corea del Norte pues no es tan culpable, sino que los culpables son Estados Unidos, Corea del Sur, pero sobre todo Washington. ¿Cuál es tu posición acerca de esto, Juan Manuel? Bueno, vayamos por partes. Yo, por supuesto, creo que cualquier país del mundo tiene derecho a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, que abarata mucho el coste de la energía eléctrica y eso es bueno para cualquier pueblo, para su industria. Ahora bien, que Corea del Sur quiera invadir Corea del Norte, eso es absolutamente imposible. Cuando se desplomó el muro de Berlín, Alemania Oriental era un pequeño país, pero era el más desarrollado del mundo comunista, y aún así supuso un coste enorme para la Alemania Occidental absorberlo. Entonces Corea del Sur ha hecho un estudio de que si tuviera que hacerse cargo y se desplomara el régimen comunista en Corea del Norte, el coste y gasto sería exorbitante, porque es un país arrasado apenas sin industria y que donde no hay ningún tipo de vehículos, un nivel muy bajo de educación, etcétera. Y luego hay otra cosa que se ha dicho, realmente cualquiera sabe que en el año 48 quien se crea Corea del Norte, Corea del Sur apenas tiene ejército y quien lo invadió fue Corea del Norte. Eso está escrito en todos los libros de historia y tanto es así que prácticamente Corea del Norte barrió a Corea del Sur y llegó hasta la costa. Y se hizo la intervención de Naciones Unidas. Por supuesto, siempre ha tenido una preponderancia a Estados Unidos y no voy a ser yo el que defienda a Estados Unidos, y más después de haber matado a 90 soldados inocentes sirios. Pero lo que sí ocurre es que hoy en día la más importante empresa de contenedores del mundo, portacontenedores, que es coreana del Sur, se ha hundido, igual que han quebrado 2 importantes empresas de construcción en Arabia Saudí, la de los hermanos de Ben Laden y la Harid. Es decir, que el mundo está en unas dificultades económicas tan grandes que lo último que querría es meterse en una guerra. Y entonces, desde luego, Corea del Sur no va a invadir nunca Corea del Norte, ni tiene poder, ni tiene ningún tipo de arma Jorge me está atómica. diciendo que la culpa, ya lo sabemos, pero Jorge me está diciendo que la culpa de todo esto que estamos viendo, o la responsabilidad de todas estas hostilidades que estamos viendo, pues no son de Corea del Norte, sino son de la provocación de Corea del Sur y sobre todo Estados Unidos. Dame tu lectura de esto, por favor. Yo lo niego rotundamente, y Corea del Sur es un país bastante pacífico con una mujer presidenta. Otra cosa es la política imperialista de Estados Unidos, que sabemos que ha tenido siempre, pero realmente no precisamente con Obama. Y luego, además, en este momento, menos que nunca, que Estados Unidos se ha abierto a Cuba, y donde, ¿qué hay en Corea del Norte? Un jovencito que sin preparación ni cualificación, y todo porque su hermano se fue a Disneyland de Japón, no está preparado para ser jefe de Estado de un país que tiene poder nuclear, que puede originar una guerra. Y eso no le gusta nada a la antigua Rusia, porque el campo de pruebas está no en la frontera china. Y a China tampoco le gusta nada, porque en la reunión del G20, que era un gran honor en Guangzhou para China, el régimen de Corea del Norte lanzó 3 misiles balísticos. Es decir, si quiere que China le ayude y le proteja, no es el mejor momento en plena reunión cuando China es protagonista del mundo.
A ver, Jorge, varias preguntas ahí. ¿Por qué se siente tan confiado el líder de Corea del Norte? ¿En realidad tiene el poder, como dijo, de apretar un botón y desaparecer Estados Unidos? 1. 2. Lo que dice Juan Manuel, un jovencito sin preparación que parece que está jugando y bueno, también se ven los videos que parece que está divirtiéndose ahí dirigiendo los ensayos nucleares. Por favor, Jorge. Bueno, primero el presidente mariscal Kim Jong-un no es cierto que no tiene ninguna preparación, es una persona preparada para ejercer el mando en Corea y justamente la confianza que surge no surge de nada más que de su apoyo popular y el apoyo de las Fuerzas Armadas Populares de Corea y del pueblo de Corea del Norte, que ya conoce de sobra lo que son las agresiones norteamericanas, porque los norteamericanos no solamente desataron guerras en Corea, también en Vietnam y en otros países del globo han destruido bienes, han destruido millones de personas. El tema es que los Estados Unidos hoy ejercen un tipo de guerra que se llama guerra de cuarta generación, que tiene que ver con la guerra psicológica y la captación de mentes en el mundo de gente que apoye su política genocida. Como con Corea del Norte no lo pueden hacer, porque es un país que tiene una gran tradición milenaria de combate al extranjero. Como decían antes, Corea del Norte no surge de la nada, surge de la represión, de repeler la represión japonesa que se instaló ahí desde principios del siglo XX y que lideró el general Kim Il-sung, que a su vez es el abuelo del actual presidente. Kim Jong-un. A Kim Il-sung lo sucedió luego de su fallecimiento en 1994, Kim Jong-il, que era el hijo de él, y a partir de la muerte de Kim Jong-il apareció Kim Jong-un. Es decir, este señor que habla de monarquía tendría que primero pensar la monarquía que tiene en su país, ¿para qué sirve? Porque de hecho todos los países europeos tienen monarquía, gran parte, inclusive los británicos. No tiene muchos partidarios. Esa monarquía sirve nada más que para utilizar el erario público para vivir como reyes. La monarquía que usted dice es un sistema comunista en donde los que sirven, los que mandan, sirven al pueblo. En eso yo le diría que recurra a la agencia. Pero 3 generaciones sucesivas, en toda Corea no hay otro personaje más que el hijo y el nieto. Lo que le dije la agencia Yonhap. Y aparte yo le diría que entienda lo que son las naciones originarias. En Bolivia existe Evo Morales, que plantea también que el que manda tiene que servir a su pueblo. Es un presidente también denigrado por los Estados Unidos con el cuento del narcotráfico, así como denigra a Corea, a la República Popular Democrática de Corea. Pero lo que yo le quiero decir, que en realidad la República Popular Democrática de Corea es una especie de rehén de los Estados Unidos para agredir a China y a Rusia. Justamente hoy lo que está haciendo de querer instalar un THAAD en Corea del Sur, con el cuento de que Corea del Norte quiere declarar una guerra nuclear, que no quiere, porque la República Popular Democrática de Corea no quiere la guerra, y justamente por eso se prepara para rehuir la guerra, porque si no se prepararían ya estarían hechos cenizas. Y un pueblo que no se defiende y que no defiende su territorio, no defiende su nación, una vez de que desaparece, todo el mundo le canta los cuitas, pero desaparece del mapa. Entonces, para defenderse de estas agresiones, la República Popular Democrática de Corea ha desarrollado el arma nuclear. No es cierto que es un país atrasado, tiene industrias, tiene un gran desarrollo cultural, tiene una educación que llega hasta la universidad, no hay que pagar impuestos. Oye, Jorge, en la República. Y la hambruna de los años 90, que dicen que murieron 2 millones de personas. Vuelvo a insistir que Corea sufre una guerra de cuarta generación que no significa nada más una guerra a través de misiles, sino a través de propaganda, de guerra psicológica, de operaciones psicológicas que falsean la realidad del país y no dicen tal cual es la realidad de ese país. Jorge, por eso vuelvo a insistir. Sobre el líder coreano, no me dijiste, el líder coreano que se ve como un muchachito ahí con juguetes, bueno, ¿está viendo, lo está haciendo bien o mal? Lo ve como un líder popular que tiene que ver con una tradición de mando que empieza con el general Kim Il-sung. Entonces, yo le diría a la gente que quiere saber algo de Corea, que aparte de leer los periódicos occidentales y de decir diatribas contra el mariscal Kim Jong-un y contra el gobierno coreano, que vayan a Corea y vean la realidad.
porque realmente Corea es un país abierto, que se puede entrar para ver la realidad. Ahora, lo que no pueden entrar son espías ni saboteadores, obviamente, pues es un país que ha sufrido y sufre la agresión de los norteamericanos. Y le quería decir por último, en el marco de esto, que en 1972 el presidente Kim Il-sung planteó una situación de reunificación de la nación coreana en el marco de 2 estados, una sola nación. ¿Y quién se opuso a esto? Corea del Sur, porque Estados Unidos obliga a Corea del Sur a seguir manteniendo una guerra con Corea del Norte para justificar su presencia militar en el Asia. Y justamente varios años atrás se hicieron reunificación entre los dos países, se inició una reunificación que fue boicoteada sistemáticamente por los Estados Unidos, porque la guerra es un negocio de los Estados Unidos, no es un negocio de Corea del Norte, ni siquiera de Corea del Sur y de Japón, que están siendo utilizados por Estados Unidos para agredir a Corea. Fundamentalmente ahora, porque Japón y Estados Unidos quedaron fuera del Banco de Infraestructura Asiática que creó China con el apoyo de Rusia, y que justamente por eso quieren agredir a China y a Rusia, y lo hacen a través de Corea del Norte, extorsionando constantemente con invasiones, con ejercicios militares, como se dijo, a la República Popular Democrática de Corea, y la República Popular Democrática de Corea se defiende de todo esto. Bien, Jorge, déjame ir con Juan. Juan, varias preguntas, ya dijo su postura Jorge, yo creo que me repliques esto, y por qué incluso 2 preguntas importantes. Primero, si el líder de Corea del Norte está haciendo exactamente lo que refleja o lo que quiere su sociedad, su pueblo. Y 2, ¿por qué incluso China, que es aliada de Corea del Norte, esta vez condenó a Corea del Norte por su ensayo nuclear? Por favor. Realmente China no está nada contenta con las cosas que hace Corea. Hemos dicho antes que hay la reunión del G20 en China, por primera vez, donde China además es el protagonista y su gran auge y progreso económico, con otros métodos de todas maneras, obviamente, que el de Corea del Norte, que es un país despoblado, donde además, por ejemplo, hay un periódico que se llama Libre Corea del Norte, que dirige un ex capitán del ejército, que se llama Jo Il-kim. Este se fugó a través de China, es decir, China le facilitó llegar a Londres. Hay un barrio, el Maden, New Maden, donde hay unos 20.000 coreanos del norte y del sur que trabajan y se entienden bastante bien. Entonces, no hay una política de esa manera expansiva, ni en ese momento mundial, para que Corea del Sur lo haga. Pero es que, lo que yo decía antes, es decir, vamos a suponer que Kim Il-sung era el hombre más preparado y cualificado de Corea del Norte. Cuando él muere, solo su hijo le puede suceder. Cuando muere este hijo, resulta que el hijo mayor, porque se ha ido a ver Disneylandia, qué curiosidad, un niño que no puede ver otra cosa. Y entonces un jovencito de poquísimos años se le hace mariscal, se le hace presidente. También es el único de toda Corea donde hay universidades y hay gente cualificada y un ejército potentísimo, que es el único que le puede suceder. Bueno, esto es una monarquía comunista hereditaria y es una cosa tragicómica. Y esperemos que este chico, que le gusta tanto jugar a la Guerra de Galaxias, un día apriete el botón equivocado y estemos en una guerra absurda. Pero de todas formas yo creo que tanto en China como en Rusia hay gente muy inteligente que harán lo posible para que esto no suceda. Ya nos vamos, Jorge. Jorge, dime tu pronóstico, ¿qué vamos a ver? ¿Va a haber guerra? Porque me preguntan mucho en las redes sociales, ¿va a haber guerra nuclear? ¿Sí va a apretar el botón Corea del Norte? Si la República Popular Democrática de Corea se arma como corresponde, no va a haber guerra nuclear. Puede haber guerra nuclear si la República Popular Democrática de Corea no defiende su territorio. La agresión está planificada desde hace años por los norteamericanos y fundamentalmente sus aliados en esa zona, que son Corea del Sur y Japón, que ahora está siendo rearmado por los Estados Unidos. Si Estados Unidos no quiere la guerra, no va a haber guerra. Si Estados Unidos quiere guerra, Corea está dispuesta a defender su territorio, su nación y su sistema socialista. ¿Y tú qué crees que va a pasar? No va a echar para atrás y tiene miedo de nadie. Y le vuelvo a repetir, hoy Corea está cumpliendo la misma función en cuanto a la guerra de cuarta generación que Irán hasta hace unos años atrás. Antes querían poner un escudo antimisilístico en Polonia para neutralizar, según decían, los misiles que tenía Irán. Ahora Irán pasó a segundo plano porque obviamente con la política de Occidente, Estados Unidos contra Rusia, no está recibiendo Europa gas ruso, o por lo menos va a dejar de recibir, y entonces necesitan contar con Irán para que les provea de gas y petróleo, y
hacen un acuerdo de 5+1 por Irán, que aún sigue siendo agredido en el marco de este acuerdo. Ahora el enemigo de todos estos es Corea, y la guerra de cuarta generación se encarga de demonizar al gobierno de Corea del Norte para tener una justificación, vuelvo a insistir, Estados Unidos, de mantener su flota nuclear, que hace muchos años la tiene en Corea del Sur, en Japón, en Okinawa y otros países. Y es más, hace más o menos, creo que el año pasado introdujeron a Corea del Sur. Nos vamos, Jorge, tengo que cortar. A una base de Corea del Sur. Tengo que Así cortar. que el pueblo de Corea del Sur no está muy contento con los Estados Unidos. Jorge, no me dijiste tu pronóstico. Dijiste que si Estados Unidos quiere guerra, va a haber guerra. Pero ¿qué crees tú? ¿Va a querer guerra de Estados Unidos o no? En los próximos meses, ¿qué vamos a ver? Estados Unidos es impredecible, porque Estados Unidos no existe como país. Pues justamente Corea es un país que tiene un gobierno predecible porque el gobierno representa los intereses populares. Nos vamos. Muchas gracias, Jorge. Perdóname. El tiempo en televisión vuela. Te agradezco muchísimo. Hay un complejo militar industrial que no se sabe qué puede hacer. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Manuel Riesgo allá en España. Gracias por este ejercicio de dos voces diferentes aquí en Detrás de la Razón, como siempre le digo, y acabo con esto. Mire usted, hay que pensar. Corea del Norte aún es un misterio en su gobierno, en su estructura y en sus decisiones. Lo que no es un misterio, y digo es un misterio porque son herméticos. Lo que no es un misterio es el nivel económico y social que contrasta con sus vecinos. Si usted ve la fotografía de noche desde un satélite de Corea del Norte, podrá ver que a diferencia de su vecina China o Corea del Sur, Corea del Norte está oscura, con unas cuantas lucecitas. Ante las imponentes ciudades de sus vecinos, ¿qué le deja esto de reflexión? ¿Ver más oscuro un país que otro? Pues mire, lo primero y más importante, que lo más importante por lo que se lucha debería ser el bienestar del pueblo, pero ni desde Estados Unidos ni desde las Coreas parece haberles preocupado justamente esto. El poder siempre es más importante. Muy buenas noches.